Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C206, capítulo 206. Capítulo 206. Ojalá todos se perdieran. 1. Swiss. El ataque de Brody rozó por poco la cabeza de Patrick. Velocidad, precisión y el elemento sorpresa, golpeando desde fuera de su conciencia. Fue un ataque perfecto en todos los aspectos, pero su oponente fue Patrick Schneider. Desafortunadamente, el ataque de Brody terminó simplemente cortando algunos mechones de cabello de Patrick. Eso me sorprendió. ¿Qué clase de espada se estira como un caramelo? Patrick, que había esquivado el ataque, chasqueó la lengua. Había pensado que había algo de cierto en ello, pero no lo esperaba. Y este no fue el final. Todavía no. Brody, después de recuperar su espada, la sacaba continuamente de su cintura. Cada vez, su espada se extendía como un látigo y volaba hacia Patrick. ¡Pang! 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 Incluso cuando los ataques fallaron, una onda expansiva de aire estalló resonó en su punto de destino. Así de rápidos y feroces fueron los ataques. Patrick continuó esquivando los ataques mientras permanecía en el mismo lugar. Entonces, en un instante, los ojos de Brody brillaron y... Este es el final. La amada espada de Brody, Grau, cubría todas las direcciones y atacaba al acorralado Patrick. Esto era inevitable. En ese momento de convicción. Dragones gemelos 8 formas de espada. Quinta forma, torbellino de escala de dragón. Un torbellino azotó el cuerpo de Patrick, desviando todos los ataques que lo amenazaban. Quan. 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 Brody frunció el ceño ante la medida que permitió a Patrick superar la crisis. Pensar que podría bloquear esto. Brody estaba decepcionado porque su movimiento seguro había fallado. En ese momento, Elione gritó desde la distancia. Señor Patricio. Ese demonio puede distorsionar el espacio. Tienes que luchar como si no hubiera límite para su alcance. Molesto por sus palabras, gritó Brody. ¡Cállate! Y la espada que blandió esta vez se extendió hasta el costado de Elione y la atacó. ¡Quan! La espada, imbuida de energía demoníaca, corrió hacia Elione con un poder destructivo aterrador. Pero... TSK, tienes que tener cuidado. Elione resultó ilesa. Patrick había corrido a una velocidad invisible a la vista y la salvó. Patrick, sosteniendo a Elione como una princesa, chasqueó la lengua y dijo. Se supone que debes enviar consejos como ese en secreto con telepatía, ¿lo entendiste? Señor Patricio. Ah, cierto. No sabes cómo hacer eso. Patrick se rascó la cabeza y bajó a Elione. Elione intentó decirle algo, pero... Hablemos más tarde. Tratemos esa cosa primero. Patrick la dejó y miró hacia Brody. Tenía cuidado porque no sabía qué tipo de truco era, pero ahora que lo sé, ¿tiene sentido? ¿Tú controlas el espacio? Así es. Entonces. Answain ligero. Ese único ataque se extendió amenazadoramente nuevamente y atacó a Patrick. Patrick se movió ligeramente para esquivarlo, pero Brody le habló desde la distancia. ¿Qué harás ahora que lo sabes? ¿Crees que tienes una manera? La manipulación espacial es mi poder único. Es una gran habilidad con la que un humilde ser humano como tú ni siquiera podría soñar. No puedes hacer nada desde allí. Hey. Patrick cortó las palabras de Brody con una mirada de absoluta lástima. Y luego dijo. No tienes mucha experiencia real en combate, ¿verdad? ¿Qué? ¿Qué dijiste? No, para ser precisos, probablemente nunca hayas luchado contra un oponente tan fuerte o más fuerte que tú. En su mayoría, simplemente has tenido experiencia aplastando unilateralmente a aquellos más débiles que tú, ¿no es así? Brody no pudo responder a las palabras de Patrick. Porque era la verdad. Incluso como guerrero demonio,
Brody era un demonio joven, de menos de 500 años. Su poder y autoridad eran grandes desde su nacimiento, pero lo único que había hecho con ellos era pisotear a los débiles. Nunca había librado una batalla de vida o muerte contra un oponente verdaderamente fuerte. TSK, 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 por eso los mocosos inexpertos son. ¿Cómo te atreves, un simple humano, a menospreciar a un guerrero de la raza demonio? Brody gritó de disgusto y volvió a blandir su espada. Su espada, fuertemente imbuida de energía demónica, distorsionó el espacio y cayó hacia la cabeza de Patrick. Pero Kang. Patrick no esquivó este ataque. Simplemente blandió su espada, imbuida de una espada aura, y la desvió. Nada mal. Brody frunció el ceño. El golpe de Patrick que desvió su espada fue tan fuerte que casi perdió el control de su propia espada. ¿Pero cuánto tiempo puedes durar? Las manos de Brody se movían con un movimiento vertiginoso y una sonrisa astuta en su rostro. Entonces su amada espada se abalanzó sobre Patrick, exudando una siniestra intención asesina como una serpiente venenosa. Quan. Patrick blandió su espada desde su posición y desvió los ataques. Demonic Energy de Brody y Aura Blade de Patrick generaron intensas ondas de choque. La expresión de Brody se endureció. Aunque era él quien atacaba unilateralmente, la actitud relajada de Patrick lo ponía de los nervios. No, eso no fue relajación. La emoción revelada en esa expresión de aburrimiento fue menos relajación y más tedio, aburrimiento y lástima. ¿Cómo te atreves? Brody blandió su espada, imbuida de energía demoníaca aún más fuerte, hacia Patrick. Su ataque, que se refractó en el espacio y voló como un látigo, voló como para destrozar a Patrick. Pero bastardo tonto. Patrick murmuró indiferentemente y blandió su espada, completamente imbuida de una espada aura, con gran fuerza. No era una espada para bloquear el ataque como antes, sino una que se balanceaba de frente para contraatacar la espada del oponente. Y en el momento en que sus ataques chocaron, ¡Kwan! Keoeok. Se produjo una poderosa onda expansiva y Brody tosió sangre mientras lo empujaban varios pasos hacia atrás. ¿Cómo? A Brody, que tenía una mirada de incredulidad porque su técnica se había roto, Patrick le dijo: Eres un bastardo tonto. El efecto de trucos como este se reduce a la mitad una vez que se revela su secreto. 2. Simplemente haciendo crujir un látigo desde la distancia. ¿Qué? ¿Pensaste que eso era tan impresionante? ¿Cómo te atreves a menospreciar mi poder? La capacidad de distorsionar el espacio es interesante. Pero, ya sabes. Al final, puedes esquivarlo, ¿verdad? Puedes desviarlo, ¿verdad? Si vas a balancearlo como un látigo desde lejos. ¿En qué se diferencia eso de un látigo real? En ese instante, una exclamación de «¡Ah!» pasó por la mente de todos los que escucharon las palabras de Patrick. Incluso el propio Brody. Si vas a usar una espada como un látigo, simplemente usa un látigo desde el principio. ¿Por qué realizas un truco tan inútil con una espada? Brody no pudo responder nada. TSK, TSK, TSK. Si fuera yo, habría usado esa habilidad para mover todo mi cuerpo mientras intercambiaba golpes. Tal como lo hiciste con April hace un rato. En ese momento, la expresión de Brody se derrumbó. Y Patrick dijo con una sonrisa: ¿Te digo por qué no hiciste eso? Cállate, como se atreve un simple humano. Tienes miedo de pelear conmigo de cerca, ¿no? Te dije que te callaras. Es por eso que simplemente estás lanzando un látigo desde la distancia. Porque no tienes el coraje de luchar de frente. ¡Cállate! Brody gritó bruscamente y blandió su espada con todas sus fuerzas. Pero tal como Patrick había señalado, esta vez también solo distorsionó el espacio de su espada y la blandió como un látigo. No pudo atreverse a atacar a Patrick. Al ver el ataque entrante, Patrick dijo con calma: No importa lo fuerte que sea, una bestia sin colmillos no es un depredador. ¡Kwan! Y el disparo de Brody partió limpiamente el cuerpo de Patrick por la mitad y cayó al suelo.
Los espectadores quedaron horrorizados por el inmenso poder destructivo. A sus ojos, debió parecer como si hubieran derribado a Patrick sin siquiera dejar un cadáver, pero... Eso otra vez. Realmente quiero aprender eso. Los que conocieron un poco a Patrick no quedaron conmocionados en absoluto. Con solo mirar la expresión arrugada de Brody, quedó claro. Lo que acababa de cortarse por la mitad era simplemente una imagen residual dejada por Patrick. Ahora, terminemos con esto. El verdadero Patrick ya había cerrado la distancia para estar justo al lado de Brody. Patrick, que se había agachado en diagonal, bajó su postura. En ese estado, desató la técnica que había preparado. Dragones gemelos 8 formas de espada, quinta forma, torbellino de escala de dragón. Una técnica defensiva de las 8 formas de espada de los dragones gemelos. Pero a corta distancia, el torbellino a escala de dragón tuvo un efecto diferente en el enemigo. Cook. Ugh. Dentro del torbellino del feroz viento de espada, Brody concentró toda su energía demoníaca en la defensa. Gracias a ello pudo evitar lesiones graves. Pero aparte de eso... No pudo evitarlo cuando su propio cuerpo comenzó a flotar desde el suelo. Este fue el efecto oculto del torbellino de la escala del dragón. Cuando se utilizaba a corta distancia, tenía el efecto de lanzar al enemigo desde tierra al cielo. En primer lugar, la utilidad del torbellino a escala de dragón no consistía en desviar de frente el ataque del enemigo, sino en desviar la fuerza del enemigo hacia el cielo. Por lo tanto, si un enemigo estuviera presente dentro de su dominio, sería retorcido hacia el cielo. Igual que ahora mismo. ¡Uva! Brody, que se había estado aferrando, gritó fuerte y finalmente fue enviado volando alto hacia el cielo. No había nada alrededor de Brody, que había sido elevado a más de 30 metros del suelo. Y justo debajo de él. Este es el final. Patrick lo apuntaba, ya que había adoptado una postura de espada. No. Simultáneamente con el grito de Brody, Patrick desató su forma de espada. Dragones gemelos 8 formas de espada, sexta forma, 9 dragones bajo el cielo. Era la técnica de intención definitiva de Patrick, que había demostrado en la final de Arcana. Como no podía desatar el arte secreto final en este momento, fue, de hecho, el ataque con mayor poder destructivo que Patrick pudo realizar. 9 dragones feroces vagaban sobre la espada de Patrick antes de ser liberados y volar hacia el cielo. No había forma de escapar de los 9 dragones que vinieron volando, cubriendo las 8 direcciones. Grau. Brody sostuvo su espada frente a él y trató de aguantar emitiendo su energía demoníaca al máximo. Pero... Back. Era como la llama de una vela dejada en un tifón. Él no pudo soportarlo. No pudo bloquearlo. No había necesidad de cuestionar la razón ni la lógica. La diferencia en el poder puro era demasiado clara. La energía demoníaca de Brody se consumió rápidamente y desapareció. Y los 9 dragones descendieron ferozmente sobre el indefenso Brody. ¡Craar! Ese fue el último de él. En una desesperación donde no se veía ni un solo punto de esperanza, Brody dejó escapar un último grito de muerte y fue aniquilado. ¡Oh! Patrick, después de envainar su espada, respiró levemente para regular su y su sangre. Y mirando al cielo, dijo: ¿Me excedí? Pero pronto negó con la cabeza y dijo: No, esta es la manera correcta de tratar con un tipo así. Para otros, parecería como si lo hubiera golpeado unilateralmente como de costumbre. Pero Patrick había utilizado más del 70% de toda su fuerza en esta batalla. No fue porque le faltara confianza. Fue para defender un gran proverbio que era más famoso en Jiangsu, pero olvidado por tantos idiotas. La complacencia está prohibida. No había nadie que no conociera la frase en sí. Pero, ya sabes. Realmente no lo siguieron. Desde los mocosos de las prestigiosas sectas ortodoxas hasta los jefes demoníacos de las facciones no ortodoxas que se decía que tenían un don para el combate real. Si reunías a todos los tipos que murieron porque no siguieron esa regla, podrías llenar las montañas del norte del Monte Man con sus lápidas. Patrick no tenía intención de convertirse en uno de esos idiotas.
Entonces, cuando nos enfrentamos a un ser desconocido, la teoría de Patrick era solo una cosa. Tengo que aplastarlos con todas mis fuerzas. Para no dejar lugar a dudas, incluso había utilizado 9 dragones bajo el cielo. De hecho, dado que no pudo desatar precipitadamente el arte secreto final, Dragon Gods Reign Under Heaven, Nine Dragons Under Heaven fue la mejor técnica que Patrick podía realizar en este momento. Después de todo, la técnica en sí era una versión inferior de Dragon Gods Reign Under Heaven. En cualquier caso, lo había tratado perfectamente, sin dejar ni un solo trozo de carne ni de hueso. Incluso ese extraño fragmento de espada de aspecto sospechoso y todo eso. Matthew y los demás observaron a Patrick, que regresaba al grupo después de su victoria, con expresión harta. Ese bastardo, ahora incluso está atrapando demonios de todas las cosas. Así es. Increíble. Simplemente increíble. Bien. Es increíble, pero... Matthew, Isabella e incluso Riemann. Todos miraron a Patrick con una mezcla de sentimientos. Habían pasado cientos de años desde que un humano derrotó a un demonio. Habiendo logrado una hazaña tan grande, Patrick era verdaderamente digno de ser llamado héroe. Sin embargo, ¿un héroe? Él. No. Eso no es lógicamente correcto. No importaba cómo lo pensaran, era demasiado. Héroe Patrick Snyder. Eso no está bien. Fue extremadamente injusto. Pero con el logro que había logrado ante sus ojos, no podían decir nada. En medio de los sentimientos muy encontrados del grupo, Matthew habló. Ahora que lo pienso, es natural. ¿Qué es? ¿Cómo puede un demonio de clase baja como ese ganar contra un gran demonio del infierno? Entonces Isabella intervino. Tienes razón. El intelecto de la Torre de la Verdad también estuvo de acuerdo. Esa es una interpretación lógicamente sólida. Isabella y Riemann estuvieron vehementemente de acuerdo con la hipótesis de Matthew. La idea de que un gran mal había aplastado hasta la muerte a un mal menor resonó en ellos mucho más que una historia heroica de un gran héroe derrotando a un demonio malvado. Sin embargo, Sir Patrick. Incluso si el mundo entero le diera la espalda a Patrick, habría un ser que lo alabaría ciegamente. Su nombre era Abril. Deberías quitarte las gafas de color rosa. Matthew estaba a punto de decirle que lo cortara, pero se detuvo. Y una voz vino de detrás de Mateo. Estoy aquí. Era Abril. Entonces, ¿quién era ese hace un momento? La persona que juntaba sus manos, miraba a Patrick que se acercaba con expresión aturdida y exudaba un amor como ningún otro en el mundo. Estaba, bueno. Señorita Elione. ¿Qué le pasa ahora? Una mirada y se nota que lo ha perdido. Entonces, ¿por qué? Isabella gritó como si estuviera molesta con el mundo. De todos modos, Elione miraba a Patrick con un amor como ningún otro en el mundo. Bueno, eso fue. Ella siempre había sido así. Desde el momento en que Patrick hizo florecer una flor en la rama del árbol del mundo que poseía, ella había mostrado una fuerte obsesión y afecto por él. Pero su estado actual iba más allá de eso. Sir Patrick. Corrió un paso y les abrió los brazos. ¿Cómo te atreves? Lo abrazó, pero Patrick la detuvo colocando su palma sobre su frente. Y luego. ¿Cómo te atreves? Se dice que hombres y mujeres, después de los 7 años, no deben sentarse en el mismo lugar. Su nivel de maricón definitivamente había subido. Pero no era solo el nivel de mierda de Patrick el que había subido. Sir Patrick. ¿Qué? Primero, consigue B.A. Te has convertido en el árbol del mundo, ¿no, verdad? Ante las palabras de Elione, Patrick se estremeció. Y todos los que los rodeaban estaban horrorizados. Esperar, ¿qué dijo ella? Escuché mal, ¿verdad? Escuché mal eso, ¿verdad? Hermana, ¿qué acabas de decir? En respuesta a la tormenta de preguntas, Elione sonrió alegremente. Y ella gritó a su clan. Todos, miren con atención. Y tocar. Siéntelo.
Puedes sentir claramente la presencia del árbol del mundo dentro de él. Y los elfos corrieron apresuradamente hacia Patrick y lo examinaron. Suéltame, bájate, ¡ay, no me pellizques! Como resultado de que Patrick fue acosado brevemente por las manos de los elfos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo sucedió esto? Oh árbol del mundo. Era verdad. Los elfos podían sentir claramente la presencia del árbol del mundo de Patrick. Era como si Patrick realmente se hubiera convertido en el árbol del mundo. Y Patricio arañó la cabeza a sus compañeros, que estaban de pie con las mandíbulas caídas, y luego. Bueno, eso fue lo que pasó. El espadachín de 7 estrellas más joven del continente. El ganador de Arcana. Candidato a yerno del reino de Atronia. Un maestro del combate que había abrumado a numerosos caballeros de 7 estrellas de otros países. Un loco que libró una guerra a gran escala con el reino Caesar. Y ahora, entre todas las cosas, él era el árbol del mundo. Es el loco bastardo. No había lugar para la refutación lógica en los murmullos de Riemann. Contacto 2. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C207, capítulo 207. Capítulo 207. Ojalá todos se perdieran. 2. Retrocedamos un poco el tiempo. Justo después de que Patrick saliera del árbol del mundo. Patrick se sorprendió por 2 razones tan pronto como salió del árbol del mundo. Uno de ellos era el rastro de batalla que se sentía en la distancia. No conocía la situación detallada, pero se dio cuenta de que tenía que correr allí inmediatamente. Y la otra cosa era... ¿Qué está pasando aquí? Ni siquiera el gran Patrick pudo evitar sentirse nervioso. El árbol del mundo emitía luz de todo su cuerpo e irradiaba energía, e inmediatamente después, la luz se desvaneció rápidamente y todo el árbol comenzó a marchitarse. El árbol del mundo se estaba marchitando rápidamente, como si hubiera agotado su fuerza final. Patrick sintió que no se trataba de un asunto común y rápidamente extendió su mano hacia el árbol del mundo. Estaba intentando hacer algo inyectando y a la fuerza, funcionara o no. Pero... está bien. El árbol del mundo apartó el de Patrick y le transmitió su voluntad. Te lo dije, ¿verdad? No soy un dios. Soy solo un árbol creado al principio de los tiempos. Pero si te vas, los elfos estarán en problemas, ¿no? A las urgentes palabras de Patrick, el árbol del mundo respondió. Soy solo un árbol. Cuando llegue el momento, me marchitaré y regresaré a la tierra. Pero... basta con poder dejar una semilla antes de marchitarme. Mis hijos seguirán viviendo con el nuevo árbol del mundo como pilar. Solo entonces Patrick lo entendió. Comprendió la identidad de lo que había recibido del árbol del mundo hace un momento. ¿Quieres que plante tu semilla? No se escuchó más respuesta. Toda la fuerza vital dentro del árbol del mundo había desaparecido. Ante sus ojos solo existía el antiguo árbol que una vez fue el más grande de este mundo. Y así fue como llegué a poseer la semilla de este árbol del mundo. Patrick lo dijo y mostró la semilla dorada brillando intensamente en su palma. Una luz del tamaño de una pequeña nuez que brilla intensamente en su mano. Esta fue la semilla del árbol del mundo. La semilla para hacer crecer el próximo árbol del mundo. Fue la esperanza que el árbol del mundo dejó para los elfos. Oh, oh, oh. Ah, ah, ah. Oh árbol del mundo. Esa brillante y noble esperanza brillaba resplandecientemente en manos de Patrick Schneider. En manos de Patrick Schneider. Matthew, que había terminado de comprender la situación, sonrió contento y pensó. Los elfos están condenados. Matthew sintió sinceramente pena por los elfos. Patrick se convirtió en el árbol del mundo. Qué gran tragedia y qué sombrío futuro traería esto para los elfos era un asunto para más adelante. Lo importante era que ahora mismo los elfos tenían un punto focal. Ellos, que hasta ahora habían sido como una turba desordenada, inmediatamente se acercaron a Patrick y le suplicaron seriamente. Entonces, me estás pidiendo que los guíe a todos, ¿es así? Sí. Así es, señor árbol del mundo. Por favor, guíenos como uno solo. Es algo que solo usted, señor árbol del mundo, puede hacer.
Los ancianos supervivientes de la raza élfica se presentaron ante Patrick en grupo y hablaron, inclinando la cabeza respetuosamente. Al verlo, Patrick sonrió contento y dijo: «Bueno, es cierto que guiar a las personas por el camino correcto es mi especialidad y mi hobby. Sería correcto decir que soy un experto perfecto. Eso fue una completa tontería, por supuesto. Entonces y ahora, este tipo solo tenía un camino. El camino al infierno. Arrastrar tanto a aliados como a enemigos había sido su especialidad desde sus días como gran maestro dragón radiante. Sus compañeros, que escuchaban desde un lado, reflexionaron sobre cómo podrían salvar a la raza élfica en esta terrible crisis. ¿Qué hacemos? Si esto continúa así, quedarán horriblemente arruinados. Y no es como si ese tipo dejara ir el poder que ha conseguido. Pobres elfos, los exprimirán hasta que se queden sin dinero. Pero justo entonces. Pero desafortunadamente debo negarme. Sorprendentemente, Patrick rechazó la oferta de Elves. Sus compañeros lo miraron con ojos sorprendidos y Patrick se encogió de hombros y dijo: «Tengo demasiado de qué ocuparme ahora mismo. Cuidar también de los elfos sería imposible a menos que tuviera 2 cuerpos». Ante las palabras de Patrick, sus compañeros quedaron horrorizados. ¿Qué, está loco? Consideré numerosas posibilidades, pero nunca imaginé esta. ¿Es un impostor? Princesa, intenta tirar de su mejilla. ¿Por qué? Si vas a hacerlo, hazlo tú mismo. Moriré si lo hago. Susurros de sus compañeros, Patrick los miró y luego dijo: «Incluso si he heredado la voluntad del árbol del mundo, soy fundamentalmente humano. Es imposible para mí guiarlos a todos. Por lo tanto». Patrick inclinó la cabeza respetuosamente y dijo: «Lo siento, pero debo rechazar tu oferta. Por favor, entienda». Una negativa educada pero firme. Ante eso, fueron los elfos quienes se desesperaron. «Oh árbol del mundo, ¿nos estás abandonando? Tú eres el árbol del mundo. Por favor, guíanos. Por favor, te lo ruego. Si vas a abandonarnos así, entonces por favor quítame la vida». Los elfos estaban realmente desesperados. El tiempo mientras el árbol del mundo moría había sido como un infierno para ellos. Ahora, un nuevo árbol del mundo había descendido a su lado para liberarlos de ese infierno, pero el árbol del mundo los estaba rechazando. No hay nada más cruel que dar esperanza y luego quitársela. En este momento, su desesperación no pudo expresarse con palabras. A esos elfos, Patrick se rió entre dientes y dijo: «Si tuviera que guiarlos a todos, tendría que pasar el resto de mi vida en este Evergreen. Pero tengo mi propia casa y tengo trabajo que hacer allí». «Ah, en ese caso. Oh árbol del mundo». A los elfos compasivos, Patrick dijo con firmeza: «Por lo tanto, no puedo quedarme aquí por tu bien. Disculpe, pero el hogar del árbol del mundo es...». «Ah, antes de eso, aclaremos los títulos. No soy el árbol del mundo, soy Patrick, ¿entendido?» «Sí. Lo entendemos, señor Patrick». Y para continuar con lo que decía. «Mi casa es, bueno». Patricio sacó un mapa de su seno y lo extendió ante los ancianos. «Es un pequeño feudo del reino de Atronia, situado en el sureste de este continente. Es el feudo del vizconde Snyder, un pequeño feudo frente a este gran bosque. El gran bosque. Es el lugar traicionero». Incluso los elfos se mostraron reticentes ante la mención del gran bosque. Pero Patrick fingió no oír y continuó: «Regresaré a mi casa y desarrollaré el gran bosque para que mi gente pueda vivir cómodamente sin ser atormentada por la amenaza de los monstruos». «¿Tienes intención de desarrollar el gran bosque?» «Debo. Ya he hecho muchos preparativos para ello. He colaborado con la Torre de la Verdad y también he recibido la aprobación oficial de Su Majestad el Rey. Por lo tanto, debo regresar a mi casa y hacer lo que tengo que hacer. Espero que vosotros, elfos, entendáis mi posición». Patrick se negó cortésmente de esta manera, explicando la necesidad de que abandonara el bosque. Y al ver el comportamiento educado de Patrick, Matthew pensó: «¿Qué tipo de estafa está intentando hacer ese bastardo ahora?» Matthew,
un experto en patricología, tenía una corazonada. Un tono innecesariamente educado y cortés. Una sutil inserción de explicaciones situacionales. Sobre todo, de la boca de ese diablo salía una historia dentro de los límites del sentido común. Este era un hábito de Patrick que generalmente salía a la luz cuando intentaba estafar a alguien. Y Patrick dijo: entonces abandonaré el bosque en un futuro próximo. Rezo por la prosperidad futura de la raza élfica. Y en el momento en que Patrick realmente se levantó de su asiento. Le ayudaremos, Sir Patrick. Uno de los ancianos élficos gritó. Ante esas palabras, las miradas de los demás ancianos se centraron en él, y el anciano que habló dijo con expresión decidida: también nos uniremos para ayudar con la voluntad de Sir Patrick de desarrollar el gran bosque. Cuando se trata de cuestiones del bosque, no hay raza que pueda igualarnos a nosotros, los elfos. Entonces los demás ancianos se apresuraron a dar un paso adelante y dijeron: ¿estás enojado? ¿No sabes qué tipo de lugar es el gran bosque? ¿Estás diciendo que conducirás a nuestro pueblo a esa tierra de muerte? Ante las palabras de los ancianos circundantes, el que había hablado replicó con irritación. Entonces, ¿estás diciendo que deberíamos enviarlo a él, que sostiene nuestro árbol del mundo, a esa tierra peligrosa? En ese momento, las expresiones de los elfos circundantes cambiaron. Cuando Patrick, que se había convertido en el árbol del mundo, dijo que los dejaría, su desesperación era tan grande que no habían pensado en lo que vendría después. Pero pensándolo bien. Incluso si no fuera el gran bosque sino el reino demónico, ¿no es el lado del árbol del mundo el lugar donde deberíamos estar los elfos? ¿Me equivoco? Ante esas palabras, los corazones de los demás ancianos se balancearon. Lo que dices tiene un sentido. Aunque fuera un lugar peor que el gran bosque, debemos seguirlo. Así es. Este es el deber de nuestra raza. En las palabras de los elfos, las afirmaciones de los elfos que querían seguir a Patricio y emigrar al gran bosque crecieron en número. Al verlo, Patrick agitó la mano como si estuviera preocupado y dijo: esto es preocupante, Cucu. Quiero decir, estoy preocupado. Parecía como si se hubiera mezclado un sonido extraño allí. Patrick miró a los elfos con una expresión genuinamente apologética y dijo: no tengo nada que darte, pero dices que me ayudarás gratis. No sé cómo podré devolver esta bondad. ¿Cómo puedes cargarme con una deuda tan grande? Vaya. Bob. Bob, ese bastardo. Sus compañeros chasquearon la lengua. En ese momento, ese diablo estaba usando activamente su posición como árbol del mundo para atraer la mano de obra de alta calidad de los elfos para el servicio gratuito. Y lo más sorprendente fue: está bien. Te ayudaremos. No, por favor, déjanos ayudarte. No necesitamos ninguna compensación. Así es. Para Sir Patrick, nada es demasiado difícil. Que esto estaba funcionando. Los bondadosos elfos chupadores estaban dando un paso adelante activamente, arremangándose, diciendo que con gusto ayudarían a ese diablo. Si hubiera un verdadero diablo aquí, se levantarían, aplaudirían y elogiarían, diciendo: observa y aprende. Eso es lo que se llama lavado de cerebro. Patrick miró a los elfos con expresión conmovida y dijo: ¿realmente me ayudarás? Por supuesto. Simplemente danos cualquier orden. Mira a estos tontos enganchándose con tanto entusiasmo. Patrick sacó un pañuelo y se secó los ojos sin lágrimas, diciendo: Neleg. En ese caso, yo también haré todo lo posible para aceptarlos como residentes de mi tierra natal y ayudarlos a establecerse. Se decidió sutilmente que los elfos inmigrarían cerca del feudo Snyder. A partir de ahora, la raza élfica serán verdaderos hermanos que vivirán junto a nuestro feudo Snyder como vecinos. Señor Patricio. Oh, gracias. Te seguiremos hasta el final. Fue el momento en que se puso en marcha la última pieza del rompecabezas del plan de desarrollo del gran bosque que Patrick había imaginado. Habiendo logrado obtener la cooperación de la raza élfica, aunque con muchos altibajos, Patrick decidió primero reorganizar el sistema de la raza élfica. Lo primero que había que hacer era: habrá muchas ocasiones en las que estaré demasiado ocupado para estar a tu lado. Por eso necesitas un representante que pueda guiarte incluso en mi ausencia.
Esto fue todo. Entonces habló uno de los ancianos. ¿Entonces crearemos un consejo de ancianos como antes? No. Eso no es todo. ¿Son estos humanos, no, elfos, locos? Patrick recordó el consejo de ancianos que había visto brevemente antes. Fue un completo desastre. Esa terrible escena política de un grupo desunido, donde ni siquiera había indicios de llegar a un consenso y todos simplemente afirmaban sin cesar sus propias opiniones. Crear eso de nuevo sería una locura. Podría haber sido diferente para los humanos, pero dada la naturaleza pasiva de los elfos, era mejor hacer que la estructura de poder fuera algo monopolística. Por lo tanto, lo que todos necesitáis es un rey. Patrick lo dijo sin rodeos. Pero los elfos que oyeron esto mostraron su desaprobación. Un rey. Un rey de la raza élfica. Ni siquiera habían pensado en tal cosa. Señor Patricio. En la larga historia de nuestra raza élfica, nunca ha habido un solo ser que pueda ser llamado rey. Así es. Esta es una propuesta demasiado radical. Ni siquiera sabemos si nos vendría bien a los elfos. Incluso si decidiéramos quién sería el rey, no sabríamos quién sería el adecuado. Patrick refutó las preocupaciones de los ancianos, punto por punto. Todo tiene una primera vez. Para decirlo sin rodeos, la situación actual en la que el árbol del mundo se ha marchitado y su semilla, que promete la siguiente, me ha sido transmitida a mí, un humano, probablemente tampoco tenga precedentes. Eso es. Como los ancianos no tenían palabras, Patrick aprovechó la oportunidad y siguió adelante. Y ya he decidido quién debe ser el rey. ¿Es eso realmente cierto? Sí. Después de todo, si decidiéramos oficialmente, parece que llevaría mucho tiempo. Para ser honesto, la verdadera intención de Patrick era, no puedo confiarles esto porque tomaría una eternidad, pero lo expresó de la manera más indirecta posible. Por ahora, confiemos temporalmente en la persona que he designado. Si hace algo mal, podemos elegir otro más tarde. Cuando Patrick llegó tan lejos, los ancianos sintieron bastante curiosidad. ¿A quién diablos planeaba recomendar? Al recibir las miradas de todos los ancianos, Patrick miró atentamente a un lado. El lugar que Patrick estaba mirando no era otro que yo. Elión, quien tenía los sentimientos más fuertes por Patrick entre los elfos. Ah, así es como clava el clavo. Vaya, ese bastardo. Pobres elfos. Sus compañeros notaron el malvado plan de Patrick. En ese momento, la reputación de Patrick entre los elfos era altísima, pero entre ellos, Elione estaba en otro nivel. Elione era el tipo de persona que, si Patrick ordenaba, a partir de mañana, todas las elfas usarán minifaldas, respondería, sí, lo entiendo, sin pensarlo dos veces. Así que es un plan perverso establecer un títere perfecto y crear un régimen títere para controlar la raza élfica. Un demonio, en verdad. Ni siquiera es humano. Por eso es un diablo. Dejando atrás los susurros de sus compañeros, Patrick se acercó a Elione. Y luego extendió la mano. Te convertirás en el rey de la raza élfica, Kyrios. ¿Kyrios? C.E. ¿En serio? La elección de Patrick sorprendió no solo a los elfos sino también a todos sus compañeros que estaban observando. Conceder 100 veces, si hubiera sido Elione, habría sido algo comprensible. Ocupaba la gloriosa posición de caballero elfo y era una elfa especial que incluso había recibido una rama del árbol del mundo. Si una persona así se convirtiera en la reina de la raza élfica, habría sido algo comprensible. ¿Pero Kyrios? Kyrios, que estaba parado sin comprender detrás de Elione, recobró el sentido y habló. ¿Estás en tu sano juicio, mente? Sir Patrick. Oh, estamos usando el habla formal. Si no fuera por el árbol del mundo, realmente. Él era el humano odioso que había robado el corazón de su preciosa hermana, pero también era el humano elegido por el árbol del mundo. Así que los sentimientos de Kyrios hacia Patrick eran muy conflictivos. Patrick no le prestó atención a eso y dijo riendo. Una vez renunciaste a los espíritus y te dedicaste al camino del aura para tomar el control exclusivo del poder militar para proteger a la raza élfica. Bueno, eso es.
Y también en este conflicto, tú estuviste en primera línea más que nadie, empuñando valientemente tu lanza, derramando sangre y luchando. Incluso mientras superamos experiencias cercanas a la muerte. Tienes el corazón para sacrificarte por tu raza y el coraje para luchar en primera línea en cualquier crisis. Bueno, todavía tienes muchos defectos, pero creo que te convertirás en un buen rey. No, ¿qué eres? Patrick le dijo a Quirios, nervioso y frenético. No hay necesidad de ser perfecto desde el principio. De todas formas, no puedes serlo. Ante las palabras de Patricio, que carecían de su habitual frivolidad y alegría, ni siquiera Quirios pudo responder descuidadamente. Patrick le dijo a Quirios. Sin embargo, este es un trabajo que alguien tiene que hacer. Por el bien de tu raza. Ante las palabras de Patricio, Quirios no pudo responder y dudó. Justo entonces. Homenaje al rey. Elione fue la primera en mudarse. Ella dio un paso atrás respecto de su propio hermano e inclinó la cabeza respetuosamente. Y empezando por ella. Homenaje al rey de nuestra raza. Homenaje al elegido por el árbol del mundo. Homenaje al valiente rey. Los ancianos inclinaron la cabeza. Y siguiéndolos, innumerables elfos inclinaron la cabeza. No hubo uniformidad en su promesa. Ni siquiera hubo un procedimiento mínimo y plausible. Pero todos los elfos presentes inclinaron sinceramente la cabeza, reconociendo el nacimiento de su rey. La vacilación final dentro de Quirios se desvaneció lentamente cuando escuchó sus promesas. Y Patrick dio el golpe final. Ahora solo queda tu elección. Señor. Patricio. Por ahora, pruébalo. Si haces lo que se te presente, dominarás el truco de ser rey. Ante esas palabras, Quirios endureció su determinación y habló. Neleg. Yo. Miró a todos los elfos que le habían inclinado la cabeza. Ahora tenía que liderarlos. ¿Por qué? Me convertiré en el rey. Porque era el rey de los elfos. Quirios Evergreen. El nombre del primer rey que apareció en la larga historia de la raza élfica. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C208, capítulo 208. Capítulo 208. Ojalá todos se perdieran. 3. Habían pasado 15 días desde la batalla de Evergreen. Durante ese tiempo, Patrick se movía muy ocupado. Los grandes problemas se resolvieron, pero todavía quedaban muchos problemas pequeños. No pudo resolverlos todos, pero al menos tuvo que ayudar a la raza élfica a establecer su propio sistema. Solo entonces podría esperar que actuaran como una fuerza aliada sólida incluso después de su partida. Durante las últimas 2 semanas. Patrick estaba ocupado corriendo por aquí y por allá. Muy bien, siguiente persona, por favor entra. Sí, señor Patrick. Primero, se tomaba el tiempo todos los días para impartir personalmente la ley del corazón de pureza suprema a los elfos que deseaban aprender ahora. Esta fue una tarea bastante importante. Era algo que nadie más que Patrick podía hacer, realizando personalmente la guía y armonización del I para permitirles cultivar el aura. Después de eso, se tomaría un tiempo para reunirse con Quirios y los ancianos élficos para discutir la alianza con el feudo Snyder y el desarrollo del Gran Bosque. Y entre ellas, la tarea más importante era. Muy bien, lo haremos de nuevo hoy. Sí. Le pido su favor, señor Patrick. Ese fue el trabajo relacionado con el árbol del mundo. Patrick colocó su mano sobre los restos del árbol del mundo e infundió la fuerza vital de la semilla del árbol del mundo dentro de él. Infundir fuerza vital al árbol del mundo, que había muerto y se había convertido en un árbol viejo, no pudo devolverle la vida. Pero... ¿Cómo se esperaba? Mientras Patrick infundía fuerza vital, surgieron brotes de los restos marchitos del árbol del mundo. Y esos brotes formaron brotes nuevos y frescos y extendieron nuevas ramas. La tarea parecía bastante difícil, ya que incluso el gran Patrick Snyder comenzó a sudar frío y concentró su mente. Y unas horas después. Está hecho. En la mano de Patrick, después de limpiarse el sudor de la frente, había un pequeño anillo de vid. Este anillo, hecho retorciendo una pequeña enredadera de árbol,
Tenía pequeñas hojas y flores floreciendo sobre él y estaba lleno de fuerza vital. Y sobre todo. Ah. Ese es él. Oh, oh, oh. Sorprendentemente, la emoción de la codicia era claramente visible en los rostros de los elfos que la miraban. Eran elfos que no tenían codicia por las posesiones materiales, pero mostraban una codicia flagrante por el anillo de vid que Patrick acababa de crear. De hecho, no pudieron evitarlo. Para los elfos, este era un tesoro que superaba el precio. Patrick, quien había creado el anillo, se secó el sudor de la frente y dijo: «Eres Peyoreon, ¿verdad?» «Sí, señor Patrick. Esto ahora es tuyo». Mulumesk. Nunca olvidaré esta gracia por el resto de mi vida. El caballero élfico llamado Peyoreon recibió con ambas manos el anillo ofrecido por Patrick, como si fuera un gran honor. Y después de ponerse con cuidado el anillo, dijo con voz temblorosa: «Naya». Frente a Peyoreon apareció el espíritu acuático de alto nivel Naya. Al ver esto, Peyoreon se sintió realmente conmovido. «Oh, ¿has salido, Naya? ¿Cuánto tiempo ha pasado?» «Mi alma gemela, mi compañera de toda la vida». Los ojos de Peyoreon se llenaron de lágrimas de alegría, y el espíritu convocado también abrazó a Peyoreon como si estuviera feliz. Y emitió libremente la energía del espíritu, comunicándose con el espíritu como si estuviera aliviado. Fue el momento más feliz para un elfo. Los otros elfos alrededor miraron a Peyoreon con envidia. El anillo que Patrick acababa de crear. Este era un anillo que conectaba a los elfos con el mundo espiritual. Para explicarlo, fue así. Originalmente, era el árbol del mundo el que conectaba a los elfos y los espíritus. Pero ese árbol del mundo ya había desaparecido. Para ser precisos, solo existía como semilla dentro de Patrick. En esta situación, si los elfos querían utilizar espíritus, había dos formas. Uno debía estar cerca de Patrick. Cuando estaban cerca de Patrick, podían invocar espíritus como de costumbre. Pero esto fue ineficiente. Porque si se alejaban cierta distancia de Patrick, los espíritus serían enviados de regreso por la fuerza. Entonces, mientras reflexionaba, algo pasó por la mente de Patrick mientras miraba el viejo árbol del mundo. Creo que puedo hacer que esto funcione. Era una intuición más cercana al instinto que al conocimiento. Así como una araña sabe naturalmente cómo tejer una red para construir un hogar y cazar presas sin que nadie se lo enseñe, él simplemente podía saberlo. En el momento en que vio los restos del árbol del mundo, tuvo una fuerte sensación de, así es como hacerlo. Crear un paso simple que pudiera conectarse con el mundo espiritual infundiendo la fuerza vital de la semilla en los restos del árbol del mundo. Lo que creó de esta manera fue este mismo anillo de vid. Para los elfos era un tesoro que no podía intercambiarse ni siquiera por un carro lleno de oro. De hecho, el efecto del anillo fue absoluto. El usuario del anillo podía invocar espíritus sin ninguna carga, y otros elfos alrededor también podían invocar espíritus de nivel medio sin dificultad. En otras palabras, en este momento en el que el árbol del mundo aún no había brotado ni crecido, este anillo era el elemento más necesario para los elfos. Patrick hacía uno o dos de estos todos los días. Y cada vez que hacía uno, se lo daba primero a quienes más lo necesitaban. Primero fueron los caballeros elfos, incluida Elione. Si pudieran invocar espíritus, ahora podrían mostrar un poder de combate que no avergonzara el nombre de caballero elfo. Si los caballeros elfos hubieran podido ejercer toda su fuerza, habrían podido manejar al menos a los elfos oscuros por sí solos, incluso si no al demonio Brody de antes. Eran una fuerza así de grande. Naturalmente, también serían de gran ayuda en la recuperación del gran bosque que Patrick estaba planeando. Sin embargo, había un problema. No hay suficientes materiales. El viejo árbol del mundo era enorme, pero se desmoronaba cada vez más cada vez que hacía un anillo de vid. Si continuaba haciendo anillos como este viejo árbol se desmoronaría por completo y volvería a convertirse en un puñado de polvo. Esto significaba que había un límite en la cantidad de anillos de vid que se podían fabricar. Según un cálculo aproximado, parece que 5 o 6 más serán el límite. Eso no fue suficiente.
El poder de combate de la raza élfica que acababa de traer podría no ser ni la mitad de su pico, o tal vez incluso menos de una cuarta parte. GRRR. No puedo evitarlo. Por ahora solo tengo que hacer todo lo que pueda. Patrick exprimió toda la energía que pudo y continuó haciendo anillos de vid. La visión de Patrick sudando profusamente y haciendo lo mejor que podía parecía increíblemente conmovedora para los elfos. Ah. Sir Patrick. Trabajar tan duro por nuestra raza élfica. Nunca olvidaremos esta gracia. Patrick ni siquiera escuchó lo que decían los elfos y se concentró exclusivamente en hacer los anillos de vid. Más tontos excelentes, tontos que usan espíritus. A veces es mejor no saber qué hay en el corazón de una persona. Pasó el tiempo y, finalmente, incluso el viejo árbol dejado por el árbol del mundo se desmoronó por completo y se convirtió en polvo. Pero en ese proceso, Patrick hizo lo mejor que pudo. 27. Esa fue la cantidad de anillos de vid que Patrick creó utilizando los restos del árbol del mundo. Había salvado frugalmente los restos del árbol del mundo y había producido mucho más de lo que inicialmente había creído posible. Oh. Aún así, esto debería ser suficiente para apagar el incendio inmediato. Si organizaran equipos centrados alrededor de los usuarios del ring y operaran sus fuerzas, tendrían una fuerza que estuviera razonablemente lista para el combate real. Ahora realmente he terminado con todo lo que tenía que hacer. Patrick sintió una orgullosa sensación de logro. Y dijo con voz emocionada. Elión, trae un poco de vino esta noche. Oh, ¿se acabó tu abstinencia ahora? Sí. Ahora soy libre. Incluso se había abstenido del alcohol, algo que nunca había hecho en su vida, para gestionar mejor la energía natural. Teniendo en cuenta que incluso había bebido alcohol durante la guerra con la Alianza No Ortodoxa, fue una resolución verdaderamente grandiosa. Elione miró a Patrick y dijo. Sí. Entiendo. Luego prepararé el mejor vino élfico y te visitaré esta noche. Está bien. Haz eso. ¿Fue un efecto secundario de su larga abstinencia? En ese momento, Patrick solo podía pensar en poder beber después de mucho tiempo. No logró ver los ojos de Elione brillando como un depredador acechando a su presa. Esa noche, Elione llegó a las habitaciones de Patrick. Trajo algunos bocadillos adecuados y varias botellas de lo que parecía vino élfico de alta calidad. Hasta ahora, todo bien. Sí, hasta ahora estuvo bien, pero... La ropa que llevas puesta es un poco elegante e inusual. Muy revelador también. Omitió deliberadamente la última parte. La ropa que llevaba era un vestido fluido de seda blanca con muchas partes transparentes. Su apariencia, vestida tan holgadamente que se podría decir que simplemente estaba envuelta en ropa en lugar de usarla, era increíblemente hermosa. Y Elione dijo con una sonrisa. Es la vestimenta formal tradicional de la raza élfica. ¿Es ropa que se usa en días importantes? ¿Te gustaría saber cuándo? No, creo que estaré bien sin saberlo. Más bien, no quería saberlo. La parte de atrás de su cabeza ya empezaba a sentirse muy incómoda. Intentó irse, pero Elione estaba parada en un ángulo exquisito entre él y la entrada, bloqueando su ruta de escape. ¿Una coincidencia? No. Cuando se movió sigilosamente hacia un lado, Elione también siguió adelante, bloqueando su camino. Esto definitivamente fue a propósito. Podía adivinar el propósito del fluido vestido de seda blanca, con su diseño sutilmente transparente y decoraciones inusualmente numerosas. Era un vestido que, a primera vista, instintivamente hacía pensar, esa es una prenda utilizada para ese tipo de propósito. Además de eso, este vestido lo usa tradicionalmente una novia élfica en su primera noche mientras espera a su marido. Elione amablemente se lo confirmó. Cierto. Ya veo. No había pensado en eso. Por supuesto, Patrick fingió ignorancia. No sé nada. Solo soy un ser humano común y corriente que no conoce este tipo de culturas entre especies. Patrick, con esa expresión, intentó sigilosamente levantarse. Pero justo entonces. Gracias, Sir Patrick Schneider.
Elione se arrodilló respetuosamente en el lugar e inclinó la cabeza, mostrando su cortesía. Ante su actitud seria, incluso Patrick, que intentaba escapar, se detuvo un momento y escuchó sus palabras. Gracias por no olvidar mi petición y venir a buscarme. Gracias a ti, nuestra raza ha superado una crisis. Gracias a ti nuestra raza ha ganado futuro. Elione estaba sinceramente agradecida. Esta no fue una palabra vacía ni una exageración. El árbol del mundo estaba muriendo. Un anciano de la raza estaba conspirando con los demonios. Si Patrick no hubiera venido, el destino de la raza élfica habría quedado sellado. La frente de Elione tocó el suelo. Una mujer de la orgullosa raza élfica había mostrado voluntariamente una señal de sumisión a un humano. Con la frente todavía en el suelo, dijo. Pagaré esta gracia, aunque tenga que arriesgar el resto de mi vida. Lo que quieras, lo que desees. Juro aquí y ahora que seguiré y obedeceré, sea lo que sea. Se trataba esencialmente de una promesa de obediencia absoluta. A lo largo de la historia, ¿cuántas personas poderosas habían intentado ganarse el corazón de un elfo orgulloso y hermoso? El corazón de una mujer élfica, que no se podía obtener ni siquiera con 1000 piezas de oro, ahora fue entregado íntegramente a Patricio. No era exagerado decir que Elione ahora era enteramente de Patrick. Y Patricio. No hay necesidad de llegar tan lejos. Patrick se acercó a Elione y la ayudó a levantarse de su posición con la cabeza en el suelo. Y dijo con voz tranquila. De todos modos, recibiré mucha ayuda de todos ustedes en el futuro. Si ambos inclinamos la cabeza así cada vez, a ninguno de los dos nos quedará frente. Sir Patrick. Así que no te preocupes por eso. Solo a partir de ahora. No. No puedo hacer eso. Elione meneó la cabeza firmemente y se negó. Y de repente agarró la mano de Patrick con fuerza, no, muy fuerte. Patrick se estremeció. Y una leve sonrisa se formó en los labios de Elione. Debo devolver esta gracia. Definitivamente devolveré esta gracia. Los ojos de Elione eran, ¿cómo decirlo? Ella ha perdido la cabeza. Era como si pudiera ver un remolino girando en sus pupilas. Y poco a poco se fue acercando a Patrick. No hagas esto. No te acerques más. Ja, ja, ja. Simplemente acepte obedientemente mi pago de esta gracia. Vete. Voy a gritar. He lanzado una barrera insonorizada con espíritu, para que nadie pueda venir de todos modos. ¡Qué cobarde! ¿No ha cambiado algo un poco? Elione presionó su cuerpo cada vez más cerca de Patrick, susurrando con un aliento pegajoso. Ja, ja, ja. No estés nervioso. Terminará pronto. ¿Cómo puedo no estar nervioso? Sareoreuk. Una correa del hombro del vestido de seda que cubría holgadamente su cuerpo se deshizo y se deslizó hacia abajo. ¡Guau! No te lo quites, dije que no te lo quites. Vaya. ¿Estás pensando en desvestirme descaradamente solo yo? Nunca te desnudé, quita tu mano del cinturón de mis pantalones. Ah. Sir Patrick. Ayúdame. Por favor, ayúdame. Patrick gritó, pero Elione ni siquiera fingió escuchar. Ja, ja, ja. ¡Qué lindo! Al verla desabrocharse lentamente el vestido y acercarse él seductoramente, pensó Patrick. Keuk. ¿Es esta mi tumba? Una sensación de crisis similar a cuando luchó con la determinación de morir en la secta Fénix caída en su vida pasada lo invadió. Patrick Snyder, 19 años. Todavía era una edad temprana para entrar en la tumba de la vida. Pero... Ja, ja, ja. No seas tímido. Deberías ser un poco tímido. No había ruta de escape. El oponente era demasiado formidable. Este no era un problema que pudiera solucionarse golpeándola. Si bajaba la guardia, sentía que inconscientemente extendería la mano y agarraría esos deliciosos pechos blancos. Sintió que presionaría sus propios labios contra esos labios de olor dulce y los chuparía ferozmente. Si él hizo eso, si él hizo eso. ¿No es eso algo bueno? ¿Por qué me resisto?
El momento en que la razón de Patrick estaba a punto de levantar las manos y abandonar su mente. Quan. 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 Desde fuera se oyó el sonido de algo explotando. Ante eso, la expresión de Elione se volvió sombría. TSK. ¿Qué es? ¿Otro demonio atacó? No. Es solo que algunos gatos callejeros quedaron atrapados en las trampas que puse con los espíritus. No tienes que preocuparte por eso. Quan. 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 No, sigo escuchando explosiones. Y se están acercando. De todos modos, Elione sonrió y se acercó. Ja ja ja, solo estábamos. Fue entonces. Chuaak. La puerta de los aposentos fue cortada limpiamente por un destello de luz y cayó al suelo. Y lo que se reveló fueron dos mujeres increíblemente hermosas, quemadas aquí y allá. Estaba Isabella, exudando una intención asesina, y Epo, que había despejado el camino por delante. Malditos bastardos de 7 estrellas. Elione chasqueó la lengua y se lamentó. Y Isabella vio. Elione, semidesnuda, y Patrick, a punto de ser devorado. Esta perra loca. Por supuesto que lo perdió. Y Isabella dijo. Abril. Sí, princesa. Cortarla. Sí. April saltó hacia adelante y Elione convocó un espíritu para contraatacar. Quan. 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 ¿Cómo te atreves, interferir? Es orden de la princesa. En un instante, la habitación se convirtió en un desastre, y en medio de ella, Isabella también sacó su espada y atacó a Elione con un movimiento de pinza. Este descarado elfo, muere. Estás interrumpiendo cuando ya casi está terminado, maldito gato callejero. Yo estuve aquí primero, perra loca. Cállate. Muere. En medio de calumnias e insultos desenfrenados y de la habitación destrozada, Patrick simplemente se sentó en el suelo. Y agarró la botella de vino élfico que se había volcado por un costado, la bebió de un trago y dijo con una sonrisa que había renunciado al mundo. Ojalá todos se perdieran. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C209, capítulo 209. Capítulo 209. Volvamos atrás, 1. El trabajo de Patrick en Evergreen estaba completamente terminado. Así que ahora era el momento de partir. En realidad, quería irse rápidamente. Porque tenía miedo. Señor Patrick, si se va tan pronto. Me voy por tu culpa. ¿Perdón? Por tu culpa. ¿Perdón? No, no es nada. Patrick evitó los ojos de Elión. Vaya. Esto fue aterrador. Independientemente del nivel de poder, la mirada de Elione era realmente aterradora. ¿Cómo diablos creó ese remolino en sus pupilas? Patrick se esforzó por evitar la mirada de Elione y miró a Kyrios. Kyrios, que llevaba una corona de laurel, salió con los ancianos detrás de él para despedir a Patrick. Como dicen, la posición hace al hombre, estaba empezando a tener el comportamiento de un rey. Mientras tanto, Kyrios miró a Patrick con una mezcla de sentimientos. El enemigo que robó el corazón de su hermana, el benefactor de su raza, el ser de esperanza que continuaría en el nuevo árbol del mundo y, al mismo tiempo, el culpable que instigó a su pueblo bien vivo a mudarse lejos, al gran bosque. ¿Por qué es tan complicado? Kyrios meneó la cabeza para aclarar sus pensamientos mareados. Y dijo con calma. Tomará algún tiempo trasladar a todo el clan. Pero trasladaremos el clan al feudo Snyder lo más rápido posible. El método consistirá en enviar primero un grupo de avanzada y luego aumentar gradualmente el número de personas. Tú te encargas de los pequeños detalles. Y Patrick se acercó a Kyrios y le susurró al oído. Si por casualidad sucede algo que no puedes manejar por tu cuenta, llámame en cualquier momento. Sir Patrick. Kyrios miró a Patrick con expresión conmovida. Te ayudaré por un precio económico. Aunque esa emoción se desvaneció rápidamente. Patrick se rió de buena gana y le dio una palmadita en la espalda a Kyrios. Bueno, entonces me voy. Nos vemos más tarde.
y al ver a Patrick montar a caballo y alejarse, Kirio sonrió amargamente. ¡Qué humano tan incomprensible! Los humanos eran generalmente una raza difícil de entender, pero ese ser humano lo era especialmente. Pero el árbol del mundo le había dejado su semilla. Eso era tan bueno como ser un líder divinamente designado para la raza élfica. Incluso si Patrick los llevara al infierno, ellos estarían dispuestos a seguirlos. Pero, incluso si no fuera la voluntad del árbol del mundo, habría seguido el camino que tomas. Kyrios murmuró mientras observaba la partida de Patrick. Al salir del bosque, Patrick cruzó los brazos y se perdió en sus pensamientos. Este es un gran problema. Patrick reflexionó. Esto es realmente aterrador. Aterrador. Matthew, que estaba montando a caballo junto a él, miró a Patrick con los ojos medio cerrados. Mirando a su alrededor, vio a Riman e Isabella enviándole miradas que lo instaban a preguntar rápidamente. Por supuesto, Mateo no quería. ¿Por qué yo? ¿No eres su amigo? Mayor, ¿no eres su prometida? ¿Quieres una paliza? Los dos intercambiaron una conversación con sus ojos por un momento. Pero como ocurre en la mayoría de las visiones del mundo que giran en torno a Patrick, el fuerte siempre fue el jefe. Matthew era ahora un espadachín maduro de 4 estrellas y no era débil de ninguna manera, pero su posición aquí era diferente. Patrick. Una grulla entre gallinas, esa soy yo. ¿Por qué? Realmente no quiero preguntar, pero preguntaré de todos modos. ¿Por qué de repente sufriste un caso de genialidad y hiciste que todos a tu alrededor se sintieran incómodos? Ante las palabras de Matthew, Riman e Isabella asintieron con la cabeza con expresiones que decían, eso es exactamente lo que estaba pensando. Entonces Patrick se encogió de hombros con la expresión más desagradable del mundo y dijo, TSK, 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 por eso los plebeyos incompetentes no pueden entender la angustia de este genio. Actualmente me estoy maravillando de mis propios logros y genialidad, perdido en la contemplación de por qué el mundo me ha moldeado tan perfectamente. Ante las palabras de Patrick, Matthew miró al cielo y dijo, Oyupinel, ¿por qué me hiciste más débil en las peleas que él? ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué? Nunca se había sentido tan resentido por ser más débil que Patrick Schneider en una pelea. A un tal Matthew, Patrick le dijo, no, piénsalo. Originalmente, me fijé un gran objetivo cuando salí para el entrenamiento de mi caballero, ¿sabes qué es eso? ¿Conducir al mundo a un crisol de caos y muerte? Jejeje, ¿de verdad quieres que haga eso? Vaya, cálmate, amigo mío. Parece que realmente podrías hacerlo y eso es lo que da miedo. Cuando Matthew lo calmó apresuradamente, Patrick hizo pucheros y luego continuó como si le diera un pase. Un fanático del desarrollo del gran bosque, no. Un esclavo, no. Un pusilánime, no. ¿Qué fue? Tiene un significado similar, pero esa palabra no la uso a menudo. Es, aliado, joven maestro. Cierto, eso es todo. ¿Cómo fue esa una palabra similar? De todos modos, ya he reunido a todos los aliados que había planeado. Tan rápido. Esta virtud. Este carisma. Este genio, ¿qué carajo debería hacer? Simplemente muere. Vayok. Al final, lo golpearon. Pero Mateo pensó mientras sostenía la cabeza. Aunque lo que dijo fue extremadamente desagradable. Pero es cierto. Patrick había persuadido a la Torre de la Verdad, una de las 3 principales potencias del continente, para que se uniera a su lado, y había persuadido a los elfos, mucho más solitarios, para que se unieran a su lado. En el proceso, él solo había librado una guerra contra la fuerza militar de una nación, participado en la guerra civil élfica y luchado contra un demonio de alto rango convocado desde el reino demónico. El hecho de que una sola persona hiciera todo esto fue una hazaña asombrosa en sí misma. ¿Es el ojo de una tormenta que sacude la época? Tuvo que admitirlo. Este chico con el que se había hecho amigo se convertiría en una figura importante que dejaría una huella significativa en la historia del continente. Es aterrador. Mi propio genio es aterrador. Aunque extremadamente desagradable, era cierto.
En ese momento, dijo Isabella, que estaba escuchando. Entonces, ¿ya terminaste con lo que tenías que hacer ahora? Supongo que sí. Entonces no deberíamos regresar. Ante sus palabras, Patrick, que se había perdido en la autoadmiración, hizo una pausa y dijo con expresión contemplativa. Ese es el problema. ¿Cuál es el problema ahora? Eres un bastardo loco. Se omitió la última parte. Y Patrick suspiró y dijo. El problema es que fui demasiado competente y logré mi objetivo demasiado rápido. Todavía me queda otro año y medio del periodo de entrenamiento de mi caballero. Ah. Ahora que lo pienso, Patrick todavía era un estudiante de cuarto año en la academia. Esto significaba que tenía mucho tiempo hasta graduarse. Y eso significaba. ¿Qué debo hacer con este tiempo libre? Debería ir a arruinar a los enanos en el sur, debo ir a la Santa Teocracia y arruinar los paladines. ¿Qué está haciendo el viejo santo de la espada estos días? ¿No es hora ya de que se vaya? ¿Por qué todo se trataba de estropear las cosas? ¿Y a quién enviaba? ¿Hunde? No, espera, lo que fue aún más serio fue. Él lo hará. Ese bastardo lo hará. Él es más que capaz. De hecho, parece que realmente puede hacerlo. Las tres personas sensatas que escucharon el monólogo de Patrick sintieron una seria sensación de crisis. Esto realmente no fue bueno. Sentían la convicción de que, si tenían conciencia, no debían dejar que ese desastre andante vagara por el continente. Mira las palabras que salen de su boca. Enanos, paladines, Santa Espada. Otros podrían pensar que era una broma, pero lo sabían. Definitivamente eso no fue una broma. Patrick, calmeaste. Primero, cálmate. Enanos, paladines, santos espada. Contrólate, bastardo loco. ¿Cuál debería estropear primero? Jejeje. ¿Por qué los estás arruinando a todos? Hay una razón para todo. ¿Qué razón? Tendré que pensar en eso a su debido tiempo. ¿Cuál es tu identidad? Esto no podría ser. Esto no se pudo detener. Justo cuando el grupo estaba envuelto en la desesperación. El grupo ya había abandonado el bosque de Evergreen. Y pudieron verlo. Un grupo de lo que parecían varios cientos de personas, fuertemente armadas y esperándolos. ¿Qué es eso? No es el ejército del reino Caesar. No. Esa es la bandera de nuestro país. Sorprendentemente, la bandera que enarbolaban los cientos de soldados era la bandera del reino de Atronia. Y lo que fue más sorprendente fue. Están fuera. Señor, están fuera. Que había gente familiar aquí. Los que reconocieron a Patrick y su grupo y gritaron conmocionados fueron Gerard y Callum, quienes se habían graduado de la academia. Y el que apareció después de escuchar sus voces fue. Oh, Patrick, estás aquí. Y ya ha pasado un tiempo, princesa. Estaba Alex Rowensky, quien anteriormente había participado como representante de Arcana con Patrick. Incluso el gran Patrick quedó nervioso por su repentina aparición. Personas mayores, ¿por qué están aquí? Jajaja, ¿por qué estaría aquí un caballero? Por supuesto, para ejecutar una orden dada por el Estado. Ante las palabras de Alex, Patrick asintió con la cabeza y dijo. Venir a un país extranjero lejano con tantas tropas para llevar a cabo una misión. Debe ser bastante grandiosa. Bueno, se podría decir que. Lo has logrado a lo grande, mayor, ¿y de quién es la culpa? Espero que no hayas olvidado que es por mi culpa, Patrick Schneider. Espero que no lo hayas olvidado. Mientras sigo siendo amable. Correcto. Todo esto es gracias a ti. Jajaja, ¿por qué? ¿Qué pasa con todos esos halagos, mayor? Dijo Rimanciera, quien había estado observando el cálido reencuentro entre el senior y el junior después de mucho tiempo. ¿No es esa persona llamada Alex un estudiante de último año y actualmente un caballero, por lo que no tiene un rango superior? Eso es cierto. Lo es, pero. Es Patrick, no. Al ver la expresión completamente vacía de Matthew, Riemann asintió con la cabeza. Veo que he hecho una pregunta tonta. Gracias por entender.
Riemann ahora lo entendió. No se debe esperar sentido común al tratar con Patrick Schneider. Entonces, ¿qué fue lo que realmente te trajo aquí? Mayor, ahora eres parte de la Real Orden Caballerosa, ¿verdad? Así es. Estoy aquí para ejecutar un decreto real recibido directamente de Su Majestad el Rey. Jeje, ya veo. Pues bien, buena suerte. Y Patrick agitó la mano y estaba a punto de alejarse. Pero Alex agarró apresuradamente a Patrick y... Esperar. Ah, ¿por qué? ¿No piensas ver a tu superior directo cumpliendo un decreto real de Su Majestad el Rey? Estás trabajando duro. Debes estar pasando por muchos problemas. Un junior como este. Alex suspiró y dijo. Más importante aún, ¿no crees que deberías ayudar con esta misión? Sí. Yo no. Alex suspiró. Entonces. Por favor, ayúdame. Él simplemente lo dijo directamente. ¿Gratis? El mismo pensamiento volvió a él. Un junior como este. Alex dejó escapar un profundo suspiro. Detrás de él, Gerard y Kalin asintieron con la cabeza y apretaron los puños como para animarlo. ¿Qué podría hacer? Para llevar a cabo esta misión, la cooperación de Patrick era absolutamente necesaria. Alex le dijo a Patrick. Te trataré más tarde. Por favor, solo ayúdame. No puedo hacer esto sin ti, ¿no sientes pena por tu mayor? TSK, si tú lo dices. ¿Cooperarás? Vine. Lo haré. Finalmente había obtenido la respuesta que quería después de casi rogar. En ese momento, una luz extraña brilló en los ojos de Alex. Dijiste que lo harías. Definitivamente lo dijiste. Lo dijiste con tu propia boca. Caray, dije que está bien. Solo dime cuál es la misión. Clic. Fue entonces. Alex rápidamente sacó algo de su pecho, se lo llevó a la muñeca de Patrick y lo sujetó. ¿Qué es esto? Este objeto plateado y brillante, estructurado perfectamente para sujetar ambas manos, era. ¿Esposas? Era un equipo comúnmente utilizado por la policía o la orden de caballería para contener a los criminales. Y Alex, que había esposado la muñeca de Patrick, lo dijo rápidamente. Año 1523, 15 de septiembre, 17:30 horas. Sospechoso asegurado. Sospechoso, Patrick Schneider. Encargado, Patrick Schneider. Ja. Esto fue absurdo. En lugar de enojarse, Patrick quedó estupefacto. ¿Este mayor de repente se puso pulseras de plata en las muñecas y luego lo arrestó? ¿Sospechoso? ¿Y qué? ¿El acusado fue Patrick Schneider? Hola tú. ¿Qué crees que estás haciendo? Patrick gritó un poco más tarde. Entonces Alex se estremeció y dijo. Dijiste que cooperarías. Dijiste que cooperarías, ¿verdad? Entonces coopera en silencio. ¿Es esto cooperación? ¿Es esto cooperación? Sí. ¿Esto es cooperación? ¿Tienes algún problema con eso? Vaya, mira esta charla de último año. Se ha vuelto bastante desvergonzado. Patrick miró a sus compañeros con expresión estupefacta y dijo. Di algo, esto hace alguno. Y Patrick lo vio. ¿Escuchaste eso? El acusado es Patrick Schneider. TSK, ¿cómo pudo cometer un crimen tan grave? Hay cosas que una persona debería y no debería hacer. Los que estaban apiñados y charlando ya trataban a Patrick como a un criminal convicto. Realmente los voy a conseguir. En ese momento, Gerard puso una mano sobre el hombro de Patrick y dijo. Ríndete, Patrick. La evidencia es clara. ¿Qué evidencia? La evidencia, Patrick Schneider. ¿Quieres morir? Creo que puedes convertirte en una nueva persona. Paga en silencio por tus pecados y... Keok. Gerard, que estaba hablando, fue golpeado por la patada de Patrick en la ingle y se desplomó, echando espuma por la boca. El criminal se resiste. No. Corre.
¿No deberían normalmente estar gritando para atraparlo? Bueno, él entendió. Kwachang. ¿Qué? Chicos, realmente lo habéis estado pidiendo. Ver a Patrick, que había roto las esposas y revelado su locura, huir fue realmente la respuesta correcta. Si pudieran, claro está. Parece que has perdido tu toque después de vivir cómodamente en la Orden de Caballeros después de graduarte. Ey, calmeaste. Somos nosotros. US. Tus superiores directos. Tranquilicémonos, Junior. Vine. Estamos aquí para cumplir una orden directa de Su Majestad el Rey. Keoeok. Alex, que estaba hablando, fue golpeado por el uppercut de Patrick que le había disparado en el estómago como un rayo y fue enviado volando alto hacia el cielo. Y antes de que Alex, que había sido lanzado al cielo, pudiera siquiera tocar el suelo, Patrick gritó. Soy Patrick Schneider, bastardos mayores. Un desastre natural, Patrick Schneider. Así se levantó el telón de una tragedia. La reencarnación sobrenatural del dragón radiante. C210, capítulo 210. Capítulo 210. Volvamos atrás, 2. Retrocedamos un poco el tiempo. Alex Rogowski, actualmente sirviendo en la Real Orden de Caballeros del Reino de Atronia, recibió una citación del rey. Y no fue él el único que vino. Gerard, Kalin, ¿ustedes también? ¿Tú también, mayor? ¿Por qué nos llamó? Aquellos que habían logrado resultados encomiables en Arcana se habían unido con éxito a la Real Orden Caballerosa después de graduarse de la Academia. Graduarse de la Academia, participar en arcanos, unirse a la Real Orden Caballerosa. De hecho, como vivían en la misma época que un monstruo que hacía cosas ridículamente escandalosas, era fácil perder la perspectiva, pero estos tres también eran jóvenes prometedores que estaban en el camino de la élite. Especialmente Alex, que era tan excelente que ya se desempeñaba como líder de escuadrón en la Orden de Caballería. Que el propio rey viniera a convocar a tales individuos significaba. Probablemente sea una misión importante. Yo también lo creo. Supongo que sí. Los tres sintieron una tensión moderada, pero no fueron aplastados por la presión. Era natural que un caballero sirviera al país y fuera leal a la familia real. Además, cumplir la orden del rey era algo honorable para un caballero. Una lealtad y un espíritu ardientes ardían en los corazones de los jóvenes caballeros. Ve y trae de vuelta a mi yerno. Al menos eso fue hasta que escucharon estas palabras. Su Majestad el Rey. Por yerno quizás te refieres a. El rey le puso una mano en la frente como si le doliera la cabeza, suspiró y dijo. Te digo que traigas de vuelta a Patrick Schneider, el prometido de mi hija Isabella. Esto fue una locura. Esto fue una locura. Esto fue increíble. No podían decir que no lo harían por orden directa del rey, pero para que siguieran una orden, tenía que ser algo parecido a una orden, ¿verdad? ¿Traer de vuelta a Patrick Schneider? ¿Fue tan fácil como parecía? ¿Por qué daría una misión tan difícil a jóvenes caballeros como ellos? ¿Por qué? Si por casualidad se niega, puedes usar la fuerza. Lo permito. Ese fue un permiso que no fue de ninguna ayuda. ¿Y qué pasa si usan la fuerza? ¿Eso funcionaría siquiera? Simplemente aumentaría el número de veces que nos golpean. ¿Hicimos algo mal? Al ver que la ansiedad y la insatisfacción no desaparecían de los rostros de los tres jóvenes caballeros, el rey suspiró y dijo. Sé que es una misión difícil. Pero vosotros sois los únicos que podéis hacerlo. Entonces Alex dijo con cuidado. Majestad, es un honor que usted tenga tan buena opinión de nosotros. Sin embargo, hay muchos caballeros en la familia real que son más hábiles que nosotros. Por favor, dale la misión a otra persona. Lo dijo tan cortésmente como pudo. Aunque no sirvió de nada. Hay muchos caballeros excelentes en la familia real, pero ustedes son los únicos que tienen una conexión con mi yerno. Ni siquiera mi yerno agrediría a sus superiores directos de la academia a quienes conoce, ¿verdad? Él lo haría. Él hace eso. Las palabras le llegaban hasta la garganta, pero no se atrevía a decirlas.
Al final la respuesta ya estaba decidida. Aceptaremos la orden. Y así, Alex y los demás aceptaron la grave misión de traer de vuelta a Patrick Schneider. ¿Por eso ustedes, los mayores, me honraron con su presencia? Patrick, que había escuchado la explicación completa, miró fijamente a los mayores que estaban frente a él y dijo: No, ¿por qué intentas traerme de regreso cuando estoy llevando a cabo diligentemente mi entrenamiento de caballero? ¿Por qué? Ante las palabras de Patrick, Alex, cuyo rostro estaba hinchado, dijo como si estuviera estupefacto: ¿Tienes conciencia o no? Probablemente sí. Nunca lo he comprobado, así que no estoy seguro. Bastardo loco, que estudiante de la academia, durante su entrenamiento de caballero, anda por ahí golpeando a caballeros de 7 estrellas de otros países. No actúes tan orgulloso. ¿Por qué? Mejoró enormemente el honor del reino, lo cual es algo bueno, ¿verdad? Oh, es así, ¿crees que lo hiciste bien hasta el final? Bueno, puede que haya cometido un pequeño error. A Patrick, que miraba hacia otro lado, Alex le dijo: Dividiste al conde Calvin Spike del reino Caesar por la mitad, ¿no? ¿Por qué hiciste eso? Él fue grosero. Y como resultado, ¿también fuiste a la guerra con el ejército regular del reino Caesar? ¿Qué se suponía que debía hacer cuando me atacaban? Y también arrastraste la torre de la verdad hacia ella. ¿Qué hiciste, bastardo loco? ¿Por qué arrastraste a una de las 3 grandes potencias? Eso resultó bien. Mi feudo y la torre de la verdad ahora están en alianza. ¿Una alianza? ¿Un feudo con una de las 3 grandes potencias? ¿La torre de la verdad? ¿En serio? Mientras Alex hablaba, miró dónde estaba Riemann. Entonces Riemann asintió con la cabeza, enviando una mirada que decía: eso fue lo que pasó. Alex le agarró la nuca y dijo: bastardo loco. ¿Qué vas a hacer si un feudo hace una alianza con un poder externo por sí solo? ¿Qué pasa si te acusan de traición? Está bien. Esto es algo para lo que obtuve permiso de Su Majestad el Rey, haciendo un berrinche, punto. Oh, es así. Luego escuché la noticia de que después de eso arruinaste al actual rey del reino de Yusef. ¿También obtuviste permiso para eso? ¿Fui demasiado lejos? A Patrick, que estaba pensando eso, Alex le gritó como si escupiera fuego de su boca: Después de eso, ¿a dónde fuiste, siempre verde? Tuvimos que acampar en las afueras y esperar continuamente porque no podíamos perseguirte más después de que entraste a la zona prohibida. ¿Es eso mi culpa, qué? Cállate y confiesa, ¿qué otros problemas causaste allí? No causé muchos problemas. ¿Crees que soy un tipo que solo causa problemas todo el tiempo? Había instigado un golpe de estado entre la raza élfica, cambió el gobierno y luego participó en la subyugación de los elfos oscuros. Después de que el árbol primordial, el árbol del mundo, se marchitó, él aceptó su semilla dentro de sí mismo. Aniquiló al demonio que estaba manipulando secretamente a la raza élfica desde detrás de escena y nombró un rey para la raza élfica, alentándolos a migrar completamente a su feudo. Parecía que, según los estándares de Patrick, esto no era un gran problema. ¿Cómo puedo confiar en ti? ¿Cómo? Alex se golpeó el pecho y dijo como si estuviera frustrado. Se puso furioso y le dijo a Patrick: es natural que Su Majestad el Rey se horrorice cuando uno viaja al extranjero y busca todo tipo de peleas y provoca incidentes. Patrick miró una montaña lejana y pensó: ¿fui demasiado lejos? ¿Crees? Patrick, que había escuchado la larga explicación de Alex, fue arrestado silenciosamente. Bueno, si desmayarse borracho y roncar pudiera considerarse un arresto. Aún así, el personal que escoltaba a Patrick no bajó la guardia. Aunque la persona que tuvieron que arrestar yacía con la cabeza en el regazo de una belleza impresionante, murmurando mientras dormía, su nivel de peligro tuvo que ser evaluado como el más alto. Aunque me pregunto si eso tiene algún significado. Alex se rió entre dientes con una expresión cansada del mundo. De hecho, tenía algunas expectativas cuando conoció a Patrick después de mucho tiempo. ¿Cómo sería él? Se preguntó cómo habría cambiado su hijo menor, que había ganado fama en todo el continente desde que ganó Arcana. Tal vez tendría arraigada en él una fuerte presencia y una dignidad propia de una estrella en ascenso del continente. Tenía tantas expectativas, pero
Él no ha cambiado en absoluto. Es un tipo muy consistente. Fue absurdo, pero también agradable de ver. En ese momento, alguien se acercó al lado de Alex. Mayor Rowan Sky. Esta es tu parte. Fue la princesa Isabel quien trajo sopa en una taza de hojalata. Mientras ella misma traía la sopa, Alex se levantó como si fuera un gran honor y recibió la taza. Es un honor, princesa. Entonces Isabella se rió entre dientes y dijo: Todavía soy un estudiante de la academia. Así que puedes llamarme Junior. ¿Hay algo extraño? No, es solo eso. Dijo Alex con expresión aturdida. Has cambiado mucho, princesa. ¿Lo tengo? Sí. Te has vuelto mucho más brillante. También pareces extrañamente renovado. Alex la recordaba de cuando se inscribió por primera vez como estudiante de primer año. Ella estaba orgullosa y hermosa. Pero ella también era fría y oscura. Si la compararas con una flor, sería una rosa de color rojo oscuro que no hubiera florecido por completo. Alex, el hijo de la familia Rowensky, conocía la situación general. Una princesa impotente y sin antecedentes. Si crecía así, estaba destinada a ser vendida en el mercado matrimonial como regalo a un país extranjero lejano o a un noble adecuado. Esa era Isabella. La realeza ordinaria está educada para aceptar y abrazar este destino, y crece de esa manera. Pero ella no lo hizo. Para crear su propio lugar con sus propias fuerzas, tomó una espada y la blandió hasta que le sangraron las manos. Esa imagen de ella. Era hermoso. Fue una palabra que se escapó inconscientemente. ¿Perdón? Cuando Isabella le preguntó qué quería decir, Alex se puso nervioso por un momento. Pero... Estoy hablando de ti, princesa. Simplemente enderezó el pecho y expresó con calma sus verdaderos sentimientos. Eres tan hermosa ahora como lo eras entonces. Ante las palabras de Alex, Isabella sonrió como un poco avergonzada y respondió: Gracias. ¿Sabías que me gustabas, princesa? Sí. Bien. Tendrías que ser un tonto para no saberlo. Era un rumor que se había extendido por toda la facultad de caballeros. Alex continuó apresuradamente. Por si acaso, no estoy tratando de hacer ningún movimiento contigo. Mi vida es preciosa para mí, ya ves. PFFT. Al ver a Alex trazar una línea clara, Isabella asintió con la cabeza y sonrió. Originalmente, había muchos hombres que la habían cortejado en la academia. Eso fue antes de que ella tuviera el título de prometida de alguien. ¿Cortejando a la prometida de Patrick Schneider? No había héroes que pudieran desafiar un desafío tan aterrador. Sin embargo, la razón por la que Alex estaba revelando sus sentimientos ahora era para ordenar claramente su propio corazón. Hace poco conseguí una prometida. ¿Oh, en serio? Sí. Es una chica que conozco desde la infancia, como una hermana menor. Sabía que ella tenía sentimientos por mí, pero pensé que era la terquedad de una niña y la vi como linda. Alex se rió entre dientes. La chica a la que solo había visto como una linda hermana menor de repente se había convertido en una verdadera dama y le había confesado sus sentimientos. En ese momento, Alex se sorprendió de sí mismo por aceptar esa confesión como si estuviera poseído. ¡Felicidades! Gracias. Las 2 tazas de hojalata tintinearon ligeramente. Y Alex dijo: Aunque fue por poco tiempo, fue un honor poder amarte. Quería decir eso. Y también estaba a punto de decir: me alegro de que parezcas feliz ahora, pero... decidió no hacerlo. Son celos, no. Admitir que se había vuelto mucho más brillante y feliz después de comprometerse con ese rufián fue, por alguna razón, injusto. A tal Alex, Isabella le sonrió y le dijo: Senior. Isabella miró directamente a Alex y dijo: Un joven genio prometedor como tú sentía algo por mí. Esto también se convertirá en un recuerdo orgulloso para mí. Entonces, Mulumesk. Por favor, sé feliz. Ante la brillante sonrisa de Isabella, Alex inclinó la cabeza respetuosamente. Estaba bien si la emoción en esa sonrisa no era afecto.
Estaba bien si la persona a la que ella sonreiría durante toda su vida no fuera él. Si él podía permanecer como un grato recuerdo en sus recuerdos, eso por sí solo era suficiente para recompensar su corazón. Oh. Patrick dejó escapar una larga respiración para relajarse. Y miró al enemigo supremo que tenía delante. ¿Qué estás haciendo? No tengas miedo, solo ven hacia mí. Odio admitirlo, pero es desagradable. Cabello largo y negro, un cuerpo envuelto en una túnica roja y una mirada mezclada con arrogancia y locura. El oponente que tenía ante sí era sin duda el enemigo supremo. Dragón radiante Gran Maestro Jin Cheon. Patrick voló hacia ese poderoso enemigo sin dudarlo. Formas de 8 espadas de dragones gemelos. Tercera forma, golpe de dragón parpadeante. Su ataque más seguro. Por tanto, la técnica que más utilizó y en la que más confió. Para Patrick, el ataque del dragón destellante fue una de esas técnicas. Pero lento. Formas de 8 espadas de dragones gemelos. Tercera forma, original, golpe de dragón parpadeante. El golpe del dragón destellante del gran maestro dragón radiante Jin Cheon, que comenzó más tarde, chocó de frente con el golpe del dragón destellante de Patrick. Kwang. Cook. Era inferior tanto en velocidad como en potencia. Patrick renunció a luchar con la fuerza y trató de retirarse muy atrás para corregir su postura. Pero, si tienes miedo, deberías morir, ¿verdad? El gran maestro dragón radiante Jin Cheon, que ya había penetrado sus defensas, siguió con el siguiente ataque antes de que Patrick pudiera siquiera ponerse en posición. Formas de 8 espadas de los dragones gemelos. Cuarta forma, danza salvaje de los dragones gemelos. Ante la tormenta de innumerables cortes, Patrick respondió apresuradamente con la misma técnica. Pero, Quan. Su propia espada quedó ligeramente destrozada. Antes incluso de discutir la comprensión de la trayectoria o velocidad de la espada, el poder era demasiado diferente. La espada del aura de Patrick no pudo soportar el poder vicioso de ese gran maestro dragón radiante. Este es el final. Y docenas de cortes volaron sobre todo el cuerpo del indefenso Patrick, cortándolo en pedazos. Esa fue la última visión que vio Patrick. TSK. Patrick, que había abierto los ojos, chasqueó la lengua suavemente. Y se secó la frente, que estaba salpicada de sudor, y dijo: aún queda un largo camino por recorrer. Como se trataba de entrenar su paisaje mental, había establecido el estándar de manera bastante estricta. Había luchado mientras recordaba los mejores días del gran maestro dragón radiante Jin Cheon tal como lo conocía. Pero aún así, era demasiado unilateral. Era inevitable. No importaba cuánta experiencia y recuerdos se transmitieran, los periodos de entrenamiento del gran maestro dragón radiante Jin Cheon y del doble dragón Patrick Schneider eran diferentes. Desde la energía interna hasta el grado de crecimiento esquelético, todo estaba destinado a ser diferente. Hasta ahora, Patrick era consciente de este problema pero no le había prestado mucha atención. Porque pensó que su fuerza actual era suficiente para llevar a cabo su voluntad. Cuando vio al santo de la espada en Arcana, se sorprendió, pero también se decepcionó. ¿Esto es todo lo que los más fuertes del continente tienen para ofrecer? Si el objetivo es bajo, no surge la motivación para esforzarse por alcanzarlo. Ese era el corazón humano. Incluso el gran prodigio Patrick Schneider era así. Pero el viaje de entrenamiento de este caballero fue suficiente para cambiar el pensamiento de Patrick. El ejército regular del reino Caesar era más fuerte de lo que pensaba. Aunque su nivel de artes marciales era bajo, fue bastante complicado cuando caballeros de 7 estrellas, acompañados por magos y caballeros con armadura pesada, formaron una formación y lo presionaron. Además de eso, considerando el poder destructivo de los ataques magos. Fue increíble. Eso no fue todo. Un mocoso que despertó solo y desató la forma de espada emperador apareció de la nada. Un demonio vino a pelear y emitió una energía demoníaca viciosa. Los caballeros del continente Pangemonia estaban en un nivel inferior al de los artistas marciales de Jianghu. Pero todo el poder militar de este continente no era necesariamente inferior al de los Murim de las llanuras centrales. Subestimé demasiado este lugar.
Esa fue la lección más importante que Patrick aprendió durante el viaje de entrenamiento de este caballero. Y lo que es más importante. La calamidad andante. Tortuga Negra. Un enemigo contra el cual no podía garantizar la victoria con su yo actual. Y lo problemático fue que el árbol del mundo había hablado como si fuera su destino natural luchar contra ese monstruo. Al final se llegó a la conclusión. Me falta fuerza. Como soy ahora. Tenía que volverse más fuerte. Era un cliché, pero esa fue la conclusión a la que llegó Patrick. Aunque fue el viaje de entrenamiento de un caballero, no había pensado seriamente que ganaría nada con ello, pero llegar a esta conclusión fue valor suficiente. Se había fijado un objetivo claro. Así que parecía que esto era suficiente para el viaje de entrenamiento del caballero por ahora. Dijo Patrick, que había llegado a una conclusión, con una leve sonrisa. Volvamos atrás.